está el Jetta o así, pues significa que es que el Jetta van a ser el único que circula en la Ciudad de México. Entonces, pues siempre se dan cuenta que pues, luego salimos. Entonces yo creo que si a lo mejor no ven el Jetta, pueden suponer que... Pregunta, ¿quién es 866256? No contestan. ¿Quién es el usuario 866256? Creo que soy yo, Inge. Creo no se guardó mi número o mi nombre. ¿Quién sabe por qué? Vale. Sí, no hay problema hoy, nada más. Ya luego le checas para que el día de mañana ya Hace rato sí puedas salió mi entrar. nombre y ahorita ya no salió, Inge. ¿Quién sabe? Yo creo que es de repente como salimos, a lo mejor se reinició. Yo Bien, creo que sí. vamos a iniciar con la segunda parte de este análisis. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. Estamos aquí en los datos de intensidad, y a continuación vamos a hacer el cambio de variable de acuerdo al método de curvas que estamos empleando. Para este método tenemos que el primer cambio de variable es para y es igual al logaritmo de la intensidad. Entonces vamos a poner aquí y lo único que vamos a hacer es calcular los logaritmos de cada uno de los valores de la izquierda, que son las intensidades. Y corremos toda la fórmula. Ahí tenemos el valor y. Siguiente. Valor Siguiente valor. K es una constante y M también es una constante que no sabemos cuánto valen. X1 va a ser igual al logaritmo de T, donde T es el periodo de retorno, como bien preguntaba Gallo. Entonces, X1 va a ser igual al logaritmo de periodo de retorno. Hasta ahí ya llevamos dos variables, y x1. Siguiente variable. Inge, ¿puede Sí. mostrar en la celda 20? Es que me sale número error, pero quién sabe por qué. ¿La celda cuál? Bueno, en el... perdón, era en la tabla que estábamos nosotros, la última, en el número 20, así, bueno, en la tabla. Es que yo el número 20 lo tengo hasta acá. ¿O cuál 20? No, de la última tabla que estamos haciendo, para sacar Ah, ya. los Número logaritmos y 20. todo, en el número 20, ese mero. Ujú. Oh, ya, con razón. Tengo un dato mal. Gracias. Sí, de nada. Sí, vamos a ver las fórmulas. Únicamente son logaritmos. Entonces, para y es el logaritmo de la celda de intensidad. X1 es el logaritmo del periodo de retorno. ¿Sí? Y X2 es igual al logaritmo de la duración. La duración es esta celda.
Ahora, noten que para para x2 tenemos que x2 es el logaritmo tanto de d como de un coeficiente c. Este coeficiente c lo podríamos determinar mediante tanteos o también para casos donde tenemos para casos como este, donde los datos muestran una tendencia, ¿sí? Se ha considerado que C, ese coeficiente C, es igual a 0. Nos estamos basando en el libro de Aparicio, es uno de los libros que les di como referencia bibliográfica, y en algunos ejercicios considera este coeficiente C como 0. Entonces podríamos considerar que C vale 0 como primera aproximación, por lo que únicamente quedaría que x2 es igual al logaritmo de la duración. Ok, ¿qué sigue de aquí? Determinar esta matriz. Noten que en esta matriz tenemos que tener la sumatoria de la columna de x1. Ya tengo columna x1. Columna x2, ya tengo columna x2. Me falta columna x1 al cuadrado. Entonces, vamos a poner aquí columna x1 al cuadrado. Y esta columna pues va a ser igual a el valor de la columna por el mismo valor, o elevado al cuadrado. Computacionalmente es más fácil poner, o más rápido poner una multiplicación por el mismo número que elevarlo al cuadrado. Pero bueno, igual como son operaciones muy pequeñas, no hay tanto problema como ustedes lo pongan. Siguiente columna sería x2 al cuadrado. Aquí también tenemos x2 al cuadrado. Entonces, aquí vamos a multiplicar x2 por x2. En el primero x1 por x1, en el segundo x2 por x2. ¿Qué otro valor me falta? Me falta x1 por x2. x1, x2 va a ser igual a x1 por x2. Y del otro lado de la matriz, del lado de la igualdad, tenemos sumatoria de y. Ya tenemos cuánto vale y. Y es el logaritmo de la intensidad. Tenemos x1 por y y x2 por y. Nos faltan esas dos columnas. x1y, x2y. x1y es igual a x1 multiplicado por y. Y corremos la fórmula. x2 es igual a x2 multiplicado por y. Y de igual manera corremos la fórmula. Ahora, estos valores, estos títulos, los voy yo a copiar hasta abajo para tener una referencia de qué valores cada columna, porque aquí vamos a seguir escribiendo y para saber que esta columna pertenece a Y, esta X1, esta X2, etc. Hasta ahora únicamente hemos sacado estos valores como los logaritmos, primero X1, X2 y Y, los logaritmos de la intensidad, duración y periodo de retorno, y por último hacemos estas operaciones elevando al cuadrado la misma columna y multiplicando por otras columnas. Inge, disculpe. Perdón, te muteé sin querer. ¿Me puedes volver a decir?
Que si la multiplicación de x1 por x2 es x1 y x2 solo o elevado al cuadrado. No, x1 por x2 es nada más x1 por x2. Ahí no se elevan al cuadrado. Como bien dices tú. Aquí tenemos que es f por g. ¿Y cómo obteníamos allí? Perdón. G es el logaritmo de la intensidad. Entonces, si tienes tú tus datos de intensidad, únicamente teníamos nosotros estas tres, que son las que ustedes construyeron. Entonces, Y va a ser el logaritmo de intensidad únicamente. El de x1 al cuadrado, ok, x1 al cuadrado es nada más x1 por x1, que es x1 al cuadrado. ¿Y para x1 y x2 cómo se obtenía? X1 es el logaritmo del periodo de retorno y x2 es el logaritmo de la duración. Cuando ponemos función logaritmo, hacemos referencia al logaritmo base 10. No es lo mismo que un logaritmo natural. Pero allí en Excel puso la fórmula del logaritmo natural. No, o sí. No todos son logaritmos. Log, 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 log. ¿Sí? Es que a la hora de que pongo igual a, hay logaritmo S y el logaritmo 10. Bueno, ¿se utiliza? Si quieres te paso la fórmula. Es nada más log. Logaritmo natural sería ln nada más. Pero no, el que estamos usando es log. Sí, hasta ahí vamos bien todos. Les iba a comentar que como ya tienen muchos cienes en sus cuestionarios, vamos a empezar a hacer cuestionarios de cálculos. Porque nadie reprueba, todos tienen cienes. Bueno. No, no quiero que reprueben. Realmente creo que todos van bien y todos han ido trabajando a la par. Entonces, sigamos echándole ganas. El examen de hoy sí es de un poco de cálculos, ¿eh? Pero no creo que reprueben, son sencillos. Bien, supongo que ya vamos todos hasta ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar las sumatorias de y, x1, x2, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x1, x2, y bueno, los que faltan acá. Y para eso voy a ocupar la fórmula suma. Me posiciono en el último valor, con control, shift y flechita para arriba, llego hasta el E54, pero voy a poner E55 para que no considere el título. O pueden seleccionarlo manualmente, no hay ningún problema, es lo mismo. ¿Sí? O autosuma, correcto. Ahí nada más corremos la fórmula hacia la derecha y verificamos que la fórmula llegue hasta el último valor.
¿Ok? Bien. Ahora vamos a generar la matriz. Esa matriz tiene esta forma, pero yo voy a poner los resultados del lado derecho porque estamos acostumbrados casi siempre a poner la parte de los resultados del otro lado. Entonces, veamos que tenemos los coeficientes a 0 en toda la columna 1, a 1 en toda la columna 2 y a 2 en toda la columna 3. Es como si esta variable fuera x1, x2 y x3. Como son variables que vamos a obtener y calcular, se pueden reescribir con una matriz que únicamente tenga los valores n sumatoria de x1, sumatoria de x2, sin ocupar estos coeficientes que son A0, A1 y A2. Por lo tanto, en el primer espacio que corresponde a n, vamos a apuntar. Aquí voy a poner mi matriz. La voy a dibujar. Matriz. En el primer espacio corresponde al número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 60, aquí están. Siguiente dato, bueno, lo voy a poner del mismo color para que vayan ustedes viendo de dónde lo sacamos. Siguiente dato es sumatoria de x1. Noten que esta matriz es simétrica por la diagonal, que quiere decir que este x1 se va a repetir también en el lado de abajo, x2 en el lado de abajo, x1 por x2 aquí, y solamente la diagonal es la que va a marcar el parámetro espejo. Entonces, aquí tendríamos sumatoria de x1. ¿Cuánto vale sumatoria de x1? Es este 23. ¿Sí? Y vamos a pegarlo como datos, es decir, únicamente como valores. Por si formulamos que no se muevan las fórmulas, ahí está. Estos 23 los voy a poner del mismo color. Ahí están. Porque no se ven tan nítidos. Siguiente, tenemos x2 y x2 de este lado. Sumatoria de x2, entonces este 86 va aquí. Y también va de este lado. Los pintamos a los tres del mismo color. Siguiente, tenemos aquí en el centro x1 al cuadrado, sumatoria de x1 al cuadrado. Entonces, x1 al cuadrado. Bueno, primero lo copio. Y le vamos a poner un color verde. Siguiente, x1 por x2. X1 por x2 está hasta acá, es el 33. Ahí está, perfecto. Y queda un espacio que es x2 al cuadrado. Este espacio es este valor. Ahí está. Después de este lado de los resultados, o del otro lado de la igualdad, vamos a tener que el primer valor es sumatoria de y. Esa sumatoria de y la tenemos en la primera columna. Entonces será igual a
este valor. Después x1 por y. Entonces tendríamos x1 por y, que es este. Y después x2 por y, que es el último. Ahí está. Los voy a poner con otra distinción para que se noten. Y por favor me indican en el chat conforme vayan terminando para que avancemos. Inge, X1Y me da una variación, me da 37.95. En X1Y, 37.95. A ver cuánto nos dio en la mañana. 38.10. 38.10. ¿Es el único que te varía? Sí, es el único. Entonces, borra toda la fórmula y vuélvela a programar porque a lo mejor hay algo mal ahí. ¿Sí? Yo igual lo voy a hacer, aunque me salió lo mismo en la mañana, que es x1. A lo mejor estás multiplicando x1 al cuadrado. No, no estoy multiplicando Y por X1. X1 por Y. Igual sabes de qué podría depender. Aquí los periodos de retorno yo los tomé únicamente con 2 decimales. Yo no los ligué. Entonces, si tienes más decimales en los periodos de retorno, probablemente por eso te está variando. Porque aquí tengo 90.71, 90.71, 120.78. Sí, tengo todos iguales, 14.38, 138.59, 86.35 y 23.12. Sí, puede ser que al momento de redondear, igual no es tanto lo que varía. Déjalo así y después verificamos qué es diferente. O si no, cuando suba el video ya lo vuelvo a ver y ya de ahí checo qué es lo que falló. Sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la inversa de esta matriz. Y esta inversa la vamos a posicionar en este sitio, inversa. Antes de ponerla voy a sombrear el espacio donde voy a poner la inversa. No es necesario que lo dibujen para que la función funcione, valga la redundancia. Pero sí dibujarlo ayuda a guiarse. Entonces, pongamos atención. Vamos a seleccionar estos 3 datos que son únicamente la matriz de 3 por 3. Y a continuación, perdón, son estos 3 datos, los datos de la inversa. Y a continuación vamos a escribir ahí, igual como si escribiéramos una fórmula. Y vamos a escribir M inversa. Aquí está la fórmula, la dejo ahí tantito. Repito, seleccionamos los espacios donde vamos a posicionar la inversa, damos igual y escribimos M inversa. A continuación abrimos el paréntesis y arrastramos el espacio de la matriz a la que le queremos sacar la inversa. No le van a dar Enter porque no se da Enter, se da otro comando. Aquí nada más cerramos el corchete
Y no le den por favor Enter. Esperamos a que los demás lo escriban. Voy a esperar un momento. Ya. Bien. Entonces, vamos a presionar al mismo tiempo las teclas Control, Shift y Enter. A través de esas teclas entramos a la opción de trabajo de las matrices. Entonces, es Control, Shift y Enter. Repito, Control, Shift, Enter, y ahí me aparece la inversa. ¿Sí? Tiene que darle esos valores y ahora lo vuelvo a hacer. Si es que alguien tiene alguna duda. Solo es presionar en conjunto Control Shift y Enter y se acabó. Sí, Control, Shift y Enter. Perfecto, sí. El comando de la matriz es M inversa. Lo voy a repetir. Noten que aquí estamos en la inversa. Selecciona primero los 9 espacios donde voy a poner la inversa. Pongo igual. M inversa. Encierro la matriz a la cual quiero sacarle la inversa. Cierro paréntesis. Y ahora es Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. ¿Sí? Bien. Nada más me indican si llegaron hasta ahí, por favor. Bien. Gracias. En resultados de los coeficientes A0, A1 y A2, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles? Negativos. Estos valores de la inversa a veces pueden salir negativos. Puede ser cualquier número real. Entonces sí puede ser valores negativos los de la inversa. Ya no son negativos los de la matriz. Es decir, aquí sí, como bien mencionas, no pueden salir negativos porque pues son sumatorias pero bueno, al sacar la inversa de la matriz sí podría salir negativa. Entonces, sí, no hay problema. Lo que sí no podría salir negativo es lo de acá arriba, la matriz. No tendríamos precipitaciones negativas, ni periodos de retorno, ni duraciones negativas. Eso sí es una buena observación. Bien, en resultados vamos a sombrear los 3 espacios que corresponden al resultado del coeficiente A0, A1 y A2 y vamos a ocupar la opción, la herramienta, la función, perdón, mmult. Mmult es multiplicación de matriz y vamos a encerrar primero a la inversa
Después pongo una coma indicando que voy a poner la matriz con la cual se va a multiplicar, que es la del otro lado de la igualdad. Después cerramos con el paréntesis y de igual manera es Control Shift y Enter. Control Shift y Enter. Ahí lo dejo un momento para que lo copien. Ok, vamos a ponerlo, Control, Shift y Enter. Y nos da este resultado que el coeficiente A0 es 2.27, el coeficiente A1 es 0.57 y A2 menos 0.68. Hasta aquí dudas. Ya casi terminamos, nada más falta media hora. Nada más. Dije, estoy viendo los resultados y no me varía nada. El único valor que me varía es en el primero. Ahí me da 2.2762. No hay una... Varía muy poco, igual y va a cambiar algunos resultados. La ventaja es que, mira, si yo cambio aquí un dato, por ejemplo los resultados, como está todo programado, se van a cambiar. Entonces, si tú llegas a identificar ese punto o ese valor que está mal, únicamente lo cambias y los resultados cambiarían automáticamente. Ahorita los vamos a formular todos para que todo esté formulado. Y si no, déjalo así, a lo mejor fue un decimal que pues por demás está buscarlo para fines del ejercicio, nada más. Pues habría que checar exactamente en qué columna se quedó ese decimal. Porque como ya son un montón de datos. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a continuar con el ejercicio. Tenemos los coeficientes A0, A1 y A2, pero ahora hay que regresar a nuestras variables originales, hacer el cambio de variable de acuerdo a estas igualdades, porque yo no quiero saber cuánto vale A0, quiero saber cuánto vale el coeficiente K, que es el que vamos a emplear aquí en la ecuación. Entonces veamos. Para despejar A0 tenemos que A0 es igual al logaritmo de K. Todavía tengo mi pizarrón en la mañana. Entonces, A0 es igual al logaritmo de K. Mientras no diga una base diferente, la función logaritmo quiere decir que está en una función base 10. Para eliminar esta función base 10 del logaritmo de un lado de la igualdad, ambos exponentes, ambos términos tienen que funcionar como exponentes de una base 10. Es decir, 10 elevado al logaritmo base 10 de un número es únicamente ese número. Se elimina el 10 elevado al exponente con el logaritmo base 10. Y del otro lado tendríamos que 10 elevado al coeficiente A0 va a ser igual a K. Esto se elimina. Entonces, nos queda que K es igual a 10 elevado a el coeficiente A0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en la tabla de Excel, aquí estamos. El coeficiente K va a ser igual a 10, que es la base del logaritmo, elevado a el coeficiente A0. Este coeficiente A0 es 2.2751 y nos queda que
que K es igual a 188.44. K 188.44. ¿Sí? Lo único que hemos hecho es elevar 10 al coeficiente a 0 para obtener K 188.44. Después tenemos los otros coeficientes, son un poquito más fáciles de despejar. Por ejemplo, el coeficiente A1 es igual a M, por lo tanto, pues M va a ser igual tal cual a lo que nos dio A1, sin cambiarle nada. Y por último, A2. ¿A2 a qué es equivalente? A2 es igual a menos N. Es decir, que para despejar N va a ser igual a menos A2. Es decir, únicamente le cambiamos el signo. Ahí quedó. Estos son los valores con los cuales vamos a generar nuestras curvas de intensidad, duración, periodo de retorno. Ok, acero. Lo que pasa en acero, voy a reiniciar esto, nuevo, no, ok. Tenemos la siguiente ecuación, que A0 es igual al logaritmo de K. ¿Sí? Esa es la sustitución de variable que hemos estado trabajando. Ahora, ya resolvimos conforme a A0. Ahora quiero saber cuánto vale K. Todos los logaritmos que no tienen aquí escrito la base en esta parte pequeña, por default hacen referencia al logaritmo base 10. Para quitar este logaritmo base 10, lo que tenemos que hacer es hacer la operación contraria, como en la multiplicación es la división. Entonces, la operación contraria al logaritmo base 10 es elevar ese término en un exponente que tenga como base 10. Es decir, si yo tengo esto, 10 elevado al logaritmo base 10 de un número, que puede ser x, es lo mismo que x. Entonces, al hacer esto se elimina. Entonces, si yo quiero eliminar de aquí al logaritmo base 10 para despejar acá, me va a quedar que tengo que elevar de este lado, ahí, no sé, 10 elevado a la A0 y de este lado 10 elevado al logaritmo base 10 de K. De esta manera, ya no nos quedaría ni el logaritmo base 10 ni este 10, únicamente K. Queda despejada y nos queda que reescribiendo K va a ser igual a 10 al exponente A0. Es álgebra. Sin embargo, pues a lo mejor estas reglas no las reforzamos tanto porque no son tan comunes. A lo mejor por eso no las recuerdan, pero seguramente las vieron alguna vez en cálculo diferencial o álgebra. Perfecto, sí. Pero sí es súper importante que tengan esas preguntas y las hagan porque si no, de repente nada más van a decir, ah, pues ya ni me acuerdo de dónde venía este dato. ¿Sí? Es importante que no nos quedemos con ninguna duda. Perfecto. Y ahora ya tenemos cuánto vale K, cuánto vale M, cuánto vale N. Partimos de la hipótesis de que C valía 0. Y entonces vamos a emplear ahora sí la ecuación de curvas intensidad, duración y periodo de retorno
Noten que aquí tenemos que la intensidad va a ser igual a K por T a la M dividido entre la duración más C elevado a la N. Para dibujar estas curvas vamos a generar una serie de puntos. Esos puntos van a corresponder a distintas duraciones, tal como aquí las dibujamos con la traspuesta. Las duraciones van a estar en la vertical y los periodos de retorno en la horizontal. Entonces, duraciones más comunes son 5, 10, 15, 20, 25. Vamos a poner incrementos de 5 en 5 hasta 2 horas, que son 2:40. Ya nos pasamos aquí. ¿Sí? Hasta 2:40. Y de este lado vamos a poner los periodos de retorno. ¿Qué periodos de retorno? Empezamos con el periodo de retorno de 2 años. El periodo de retorno de 2 años es un periodo de retorno que se usa cuando se considera un gasto que se llama gasto formativo. Ese gasto formativo generalmente se emplea para poder hacer estimaciones de caudales medios o de gastos ecológicos, la cantidad de agua que debería de pasar por un río para que sobrevivan las especies en una zona determinada. Entonces, es importante desde el punto de vista ecológico. El periodo de retorno de 2 años es, digamos, que un caudal promedio anual que podríamos tener en cualquier año. Vamos a dejar estos periodos de retorno. Aquí pondríamos periodos de retorno. ¿Sí? Y me dicen, por favor, cuando estén hasta ahí listos para continuar, porque la siguiente fórmula es un poquito complicada, pero para que vayamos todos igual. Los leo en el chat, por favor. La duración llega hasta 240. Lo dejamos a 240 minutos, ¿verdad? 4 horas, había dicho que eran 2. No. Dejémoslo hasta 120. Hasta 120. 2 horas. De todas maneras va formulado y todo se hace automáticamente. Sí, gracias. Bien. A continuación vamos a generar la ecuación. Para ello voy a pintar estos valores con negritas para que sean más fáciles de identificar. Y ya estamos. Bien. Este valor de intensidad que está aquí en blanco va a ser calculado con esta fórmula de aquí. Noten que K es el coeficiente que ya tenemos. Entonces esto va a ser igual a K. Voy a abrir un paréntesis. ¿Sí? K que multiplica a el periodo de retorno elevado al coeficiente M. Entonces tenemos K que multiplica al periodo de retorno de 2 años elevado a la M. K, ¿dónde está? Periodo de retorno, aquí está. Y ahora sí ya pues, apareció, aquí está. A la M. Fíjense, estos valores, esta formulación
donde estamos ligando a los coeficientes K, M, N y C, vamos a dejarlos fijos, ocupando el signo de pesos. Entonces dejamos, en este caso fijo, a G131, dejo también fijo a G132, y en cuestión del periodo de retorno, únicamente vamos a dejar fijo la fila, que es la fila 137. Por lo tanto, el signo de pesos únicamente va antes del 137. Porque como yo quiero correr esta fórmula de este punto hasta todos estos puntos de acá, quiero que el periodo de retorno se vaya ajustando automáticamente. Entonces, hasta ahí vamos, únicamente la parte de arriba. Aquí voy a cerrar con otros paréntesis. Nunca están de más especificarle bien los paréntesis a la hoja de cálculo. Ahí estamos, ya cerramos ahí. Y a continuación, lo que vamos a poner es el divisor. En esta parte, el coeficiente C valía 0. Entonces, como el coeficiente C valía 0, únicamente va a ser D elevado a la N. ¿Sí? Vamos a dividir esto entre D elevado a la N. Para elevarlo lo voy a meter en unos paréntesis. Elevado a la N. Y de igual forma, N, como es un valor que va a quedar fijo, lo amarro para que ya no se mueva la fórmula cuando la corra. Y la duración también quiero amarrarla, pero únicamente para que no se mueva de columna. Sí quiero que se mueva de acuerdo a la fila, pero no de acuerdo a la columna. Entonces, la columna, que es la letra, es la que voy a poner o anteceder con un signo de pesos. Así nos tendría que quedar la fórmula, que es K fijo totalmente por el periodo de retorno fijo en la fila, elevado a la M fijo totalmente entre la duración fija en la columna, elevada a la N fijo completo. Sí, los signos de pesos dependen de cada uno de estos valores. Lo que les comento es que ustedes, para los que están completamente fijos, por ejemplo, estos valores que ya sé que no importa que yo calcule una intensidad para un periodo de retorno de 100 años y una duración de 45, siempre va a ser el mismo K. Para esos hay que ocupar dos signos de pesos, antes de la fila y antes de la columna. Si yo pongo antes de la fila, lo único que lo indico es que no se va a mover de fila. Si pongo antes de la fila y antes de la columna, quiere decir que ni se mueve en fila ni se mueve en columna. ¿Sí? Para el caso de periodo de retorno, sí requiero que se mueva en columna, pero no en fila. Por lo tanto, únicamente ligo que no se mueva de la fila 137, y para el caso de la duración, lo contrario. En el caso de la duración, quiero que no se fije de columna, entonces amarramos la columna A con el signo de pesos y dejamos libre en la fila. El primer resultado debería de salirles 93.29. Ahora, esta fórmula, como ya la formulamos para que no tenga ningún problema al correrla hasta acá y hasta abajo, únicamente la voy a jalar hasta 500 y después la bajamos hasta el último dato. Ahora voy a verificar que todo esté bien. Aquí voy a hacer una prueba aquí al azar. Perfecto, este sigue teniendo los mismos tres coeficientes. El coeficiente de periodo de retorno y de duración es correcto.
Estos también están ligados correctamente. Estos también están ligados correctamente, también. Y eso quiere decir que básicamente está bien mi fórmula. Hasta ahí vamos bien. Bien. Ahora, vamos a graficar estas curvas de intensidad, duración y periodo de retorno. Para ello recuerden que seleccionábamos una fila y una columna, bueno, más bien una sola serie con los datos de duración. Y de aquí vamos a insertar gráfico. Vamos en este caso a, bueno, ya vi qué es lo que pasa. Vamos a agregarlo así, sin los títulos, porque quiere leer uno de los títulos como un valor. Entonces, ahí está. Dejémoslo como estas líneas que son las líneas curvadas, curvas. Dispersión con línea suavizada sería únicamente línea suavizada. Dispersión con línea suavizada. Aquí le damos clic derecho a la gráfica, le damos seleccionar datos y en la parte superior donde dice rango de datos vamos a abarcar desde la duración hasta el último dato de periodo de retorno, que sería hasta aquí. Después le damos nada más aceptar y ya. Tendríamos así las curvas de intensidad, duración y periodo de retorno hasta un periodo de retorno de hasta 500 años. Esta de 500 la voy a quitar para que se vea un poco mejor distribuida, se ve mejor. Tenemos el dato para graficarlo, pero únicamente dejémoslo así. Aquí vamos a agregar título de ejes para que de este lado pongamos intensidad. Intensidad de precipitación. La intensidad de lluvia en milímetros. En el eje de las X tenemos duración en minutos. El título sería curvas, intensidad, duración, periodo de retorno, que también las podemos abreviar como curvas IDTR. Y llegamos al punto final, que es esta grafiquita nada más. ¿Cómo suavizamos las curvas? Yo puse dispersión suavizada, que era este dato de acá. Dispersión con líneas suavizadas. Igual y si le ponemos las líneas rectas, depende de qué tantos datos calculamos para que se vean más suavizadas. Tenderían a ser suavizadas si tuviéramos demasiados datos. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, pues se parecen bastante. Por eso yo le dejé suavizadas. Ya me le... ¿Dudas hasta aquí? Ya nada más, si quieren pueden ajustar aquí sus curvas para que se vean mejor. Pueden poner otro tipo de gráfico.
o algún estilo. Sí, pero sería todo hasta aquí. Noten que es interesante que si tuviéramos el tiempo de concentración de una cuenca que a lo mejor podría ser de 40 minutos, tendríamos aquí la intensidad para todos sus valores únicamente subiendo de este valor de X. De 40 minutos, ok, podríamos diseñar a 5 a 2 años, que sería esta intensidad de 38 milímetros por hora. Para el siguiente periodo de retorno 56, el siguiente periodo de retorno 84, siguiente 95. Para 100 años tendríamos, no, debe ser 50 años, 142, y para 100 años 212. ¿Sí? Entonces nos permiten tener esta visión de distintos periodos de retorno asociados a la misma duración. Bien, pues es todo por el día de hoy. Si nadie tiene otra duda, vamos a pasar al pase de lista. Ok. Voy a dejar de compartir. Recuerden que terminando la clase pueden acceder ya al examen. El video lo voy a subir el día de hoy. Así que, bueno. Vamos a hacer el pase de lista.